Juan Gabriel Méndez, presidente del Movimiento Empresarial Antibloqueo. Se habló mucho de MEAB durante el final del gobierno de Alberto Fernández. Por fin, empresarios pyme que se volvieron activos y dijeron no, le pusieron, basta con el apriete de los sindicatos. Ahora, yo te hago unos números muy globales, así muy a lo bestia, de lo que es la tragedia laboral de la Argentina, que es por qué, preguntando como García Márquez, ¿cuándo fue que se jodió Argentina? Bueno, el día que vino la primera legislación laboral del Perón de los 40 y la ley que teníamos ahora del 74, desde entonces la Argentina fracasó. Este es un país de más de 45 millones de argentinos, de los cuales, como mucho, 20 millones laburan de algo. O sea, muy pocos. O sea, este es el 48% de los argentinos laburan, hacen que laburan o buscan algún laburo. El resto nada. En un país, por ejemplo en Chile, más del 60% labura. En Estados Unidos el 66% labura. En Alemania el 70% labura. Si vos no tenés por lo menos al 60% de la población trabajando, el país no sale. O sea, de los que están trabajando, de esos 20 millones, la mitad está en negro. En negro. Por eso que no funciona nada. No hay jubilación que funcione, no hay sistema previsional que funcione en la Argentina. Y encima, esto gracias a mi ley empezamos a debatirlo, de los que laburan en blanco la mitad está en el Estado. O sea, de los cuales la gran mayoría no sirven para nada. O si sirven, bueno, ponele la cuarta parte, ponele. El resto tendría que estar trabajando en empresas privadas y en blanco. Bueno, nada de eso pasa, nada de eso el gobierno de Javier Milei explicó de por qué se necesita una reforma laboral y lo tenemos a Juan Gabriel Méndez, dueño de una pyme logística. Es así. Camionero, digamos, un empresario de... Empecé desde, bueno, lógico, manejando un camión y hoy, bueno, tengo el placer de tener casi 100 empleados. ¡Qué placer! ¡Qué placer! Sí, pero lo digo con placer porque realmente tengo un plantel de muy buena gente, gente que por supuesto hay que capacitarla constantemente y hay una realidad que me pasa, que todo el mundo cree que una pyme contrata gente para despedirla, que se puso muy de moda. Es una cosa de locos. Y es una cosa que es totalmente opuesta. Tener un empleado eficiente no es fácil, hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que confiar en él y pasa a ser parte de una familia en una pyme, no es cosa común. Ahora, bueno, media sanción de la reforma laboral, veremos lo que va a pasar en diputados. Dudo que sea tan... Pero bueno, por lo menos tenemos... El primer paso está dado. Suponiendo que esto, no sé, si no es en febrero, es en marzo, abril, ponele, tendremos una reforma laboral hasta ahí. ¿Vos tomarías gente con esta reforma laboral? La verdad que hay que mirar el tipo o la característica de la empresa. Yo doy servicio en la medida de que necesito personal para poder llevar los servicios a cabo, estoy obligado a contratar personal. Ahora, no pasa en todas las empresas, o por lo menos una empresa en blanco como es la mía, que está perfectamente en blanco, en donde desde ya que si tengo un cliente nuevo y tengo que atender con más distribución o con más almacenamiento, requiero de más personal y por ende no me queda otra, si no, no tomaría el cliente, no tendría un crecimiento. Bueno, pero también está lo opuesto. Esto sí hay que tenerlo, tomaste bajo las circunstancias lamentables actuales. Ahora, ¿tomarías más? No tomaría excedente, tomo exclusivamente lo que necesito, porque los riesgos también son altísimos. Te voy a dar un ejemplo que me está ocurriendo, porque en el último tiempo contraté gente y contraté choferes. Choferes que los contratás, hoy tenés la ventaja de tener... Choferes de Moyano, hay que recordarlo. Eso. Sí, y con muchas malas mañas algunos. Y resulta que
uno no conoce a las personas o no conoce cómo trata el vehículo o cómo es como persona o el cumplimiento como trabajador en sí mismo. Entonces resulta que ahora se puso una nueva modalidad que con el periodo de 6 meses de prueba vienen, te trabajan una semana. Claro, para las pymes aumentó el periodo de prueba, que era de 13, fue a 6 meses. Sí, eso fue muy positivo, porque te da una posibilidad de conocer mejor a la persona e inclusive de adaptarse más a la persona al trabajo que vos le estás brindando. Sí. Eso fue muy positivo de ambas partes, e inclusive de inclusión para gente que nunca trabajó en su vida, chicos, jóvenes, que desde ya no tienen ni idea de lo que es un trabajo y uno le permite tener más adaptación y por ende más integración a lo que es el ámbito laboral. Eso fue muy positivo. Ahora, también hay mañas que se van metiendo lamentablemente, porque donde está hecha la ley siempre está hecha la trampa. Acá en este país parece ser que es una consigna, en donde contratás a un chofer, te viene una semana, te cumple perfectamente, a la semana ya te viene con problemas, con faltas, incumplimiento horario, con una actitud totalmente desganada. Hay falta de actitud laboral en la Argentina. Sí, O sea, sí, totalmente. yo no digo que la Argentina sea un país de vagos, pero este cuadro global así redondo que pinté de 45 millones de tipos en Argentina, de los cuales menos de la mitad labura, y esto es un tema ese, ¿no? Que no tiene que ver con que sean vagos, pero como que hay un sistema. No, hay un sistema perverso que es que quiero ganar plata haciendo lo menos posible. Y el tema pasa, y lo quiero explicar completo para que se entienda. Trabajan una semana, son eficientes por una semana y después viene la caída libre. Incumplimiento, fuera de horario, me duele acá, me duele allá. Y no hicieron otra cosa que manejar un camión, porque no es que se les exige algo extraordinario Ahora, o esfuerzos extraordinarios. Yo quiero mostrarte, recordarte, si podés ir y mostrar las dos gráficos de reforma, que es el número 8 y el número 9. El número 8 te lo habíamos mostrado, que es que la gran mayoría en el 2021, esto de San Andrés, estaba a favor de una reforma laboral. Y fíjate el que sigue, esto es de esta semana, de Delfos, ¿no? Que mide ahora que finalmente está saliendo la reforma laboral, días antes, y el desacuerdo es del 52%. Esta reforma, a empresarios pymes, como a la tuya o como otras pymes, ¿les sirve? Porque No. la gente de golpe se volvió en contra. En parte sí y en gran parte no. Ejemplo que quiero tratar de transmitir. Por ejemplo, el periodo de prueba tiene que si la persona no cumple con el periodo de prueba, pasaron 15 días de trabajo, una semana de trabajo, esta persona lamentablemente es ineficiente y no se adapta a los trabajos que tiene que realizar, No sirve. no sirve. Automáticamente uno lo tiene que despedir porque no queda otra opción. Pero ¿qué tiene en contra esto? Que yo le tengo que pagar a fin de mes 15 días de preaviso que no trabaja. O sea, es un costo para una pyme alto. Ahora, yo digo, ¿por qué estos nuevos cambios, que no se integró nada para la reforma laboral en cuanto a lo pyme en sí mismo? No las escucharon a las pymes. No. Nos escucharon, pero porque no voy a negar de que a mí me escucharon particularmente. Okay. El tema es que se haya puesto a cabo dentro de la reforma laboral nuestras palabras. Eso es otra realidad. Y mi pregunta es, ¿por qué no se hace un periodo de prueba, por ejemplo, estoy dando un ejemplo puntual, que mínimamente pase 3 meses, que la persona, uno puede evaluar que la persona tiene integración al trabajo, y después desde ahí sí tener el preaviso de 15 días y no seguir sometiendo a costos a las pymes. Las pymes estamos muy ajustadas. Hoy, en febrero ha bajado el trabajo rotundamente. Bajó mucho. Hay muy pocas ventas, muy pocas ventas. ¿Vos ves que la coyuntura no repunta? No, yo tengo artículos, no se olviden, yo soy una empresa de logística. Yo almaceno y distribuyo productos de distintos tipos. Si vos no tenés que distribuir es porque hay alguien que en algún lado no está comprando algo. No se están vendiendo, por ejemplo, electrodomésticos, lo que subió un poco las bebidas energizantes, que tengo un cliente de energizantes, bebidas energizantes. Después, herramientas se está vendiendo muy poco, tengo una empresa de primera línea en herramientas. O sea, la realidad es que febrero ha bajado notablemente. Ojo, febrero es un mes
entendamos que es un mes de vacaciones, es un mes que es como que se pone en pausa la acción del país, lógico. pero como Y digo, la reforma laboral todavía no está. no Ahora, está. yo te hago una pregunta medio final, que es lo que se plantea mucho, ¿no? Si esto es un poco el huevo o la gallina. Si muchos dicen, bueno, pero no hay reforma laboral que valga si no hay actividad. Pero hay muchos que dicen, bueno, no, pero hay gente que contrataría gente y que está esperando a ver si sale una reforma laboral. Entonces, mientras no contrate, y bueno, la gente al haber menos trabajo, la economía sigue como está. La realidad es que la mayoría de los pymes no contrata por el riesgo enorme que significa contratar. Claro. La reforma laboral es muy importante, el tema de terminar con la industria del juicio. Sí. El Ese es tema el de costo. FAL, hay mucha resistencia ¿Cuál al es el tema del FAL. fondo, el fondo de Sí, despido pero- en lugar de tener que pagar, digamos, quebrar la empresa? Hay un fondo, por lo menos. Claro, pero hay mucha resistencia también para las empresas que no despiden o las empresas Claro. que no despiden. Es un costo operativo muy, Claro. muy Yo no alto. pienso despedir, ¿para qué tengo que pagar? Claro, ¿por qué tengo que depositar todos los meses? Hay mucha resistencia al FAL también, pero tampoco se pidió, se solicitó un tope indemnizatorio en base a la antigüedad y eso no se escuchó nada. Nada. Como tampoco se escuchó el tema de que por qué razón todavía nosotros como empresarios tenemos que seguir reteniendo el aporte solidario de la obra social. Y bueno, ahí me Que parece lo que haga- hubo una negociación política, Claro. porque si no se le cedía eso a los Pero- sindicatos, no salía nada. Pero mi pregunta es, cuando nosotros a todos los empresarios nos hicieron agente de retención, había que hacer unas colas enormes en Banco Nación y Banco Provincia para poder pagar los aportes sindicales. Y hoy hay 250.000 millones de medios de pago para que el propio empleado lo haga voluntariamente. Lo haga voluntariamente. Pero, Ahora, Juan Gabriel, vos le decís a la gente, hacelo voluntariamente, ¿sabés lo que va a decir la gente? Minga, ¿qué me das a cambio? bueno, pero Juan ¿qué Gabriel, pasa a ser la responsabilidad de ellos, no nuestra, ¿no? que veremos si más adelante se puede. Muchísimas gracias por seguir viendo La Hora de Maquiavelo.